Buenos días, voy a hacer la presentación de un artículo original que es el daño axonal difuso en accidentes de tránsito, reporte de un caso y revisión bibliográfica. Esta es de la revista Cielo de Costa Rica, volumen 37, Hereda, septiembre a diciembre de 2020. Autora Paola Céspedes Solorzano, que es una médico residente de Medicina Legal de la Universidad de Costa Rica, Departamento de Medicina Legal del Poder Judicial, Heredia. Bien, en cuanto a los accidentes de tránsito, nos describe el artículo que es el principal causa de lesiones y muertes en la población en general. Según la OMS, alrededor de 1,35 millones de personas mueren cada año a consecuencia de los accidentes de tránsito, en las cuales más de la mitad eran peatones, ciclistas y motociclistas. Además, se considera que los accidentes de tránsito son el principal causa de defunción entre los 5 a 29 años. Se ha descrito que aproximadamente el 60% de las muertes por accidente de tránsito son ocasionadas por el trauma cráneoencefálico, el cual se cataloga como un problema de salud pública y es el principal causante de discapacidad y muerte a nivel mundial. De acuerdo con Madrigal, describe al trauma cráneoencefálico como aquella energía o fuerza externa que actúa sobre la cabeza y su continente, el cual va a ocasionar lesiones anatómicas y alteraciones funcionales. Las lesiones resultantes se puede clasificar en primarias y secundarias, y dentro de las lesiones primarias se describe el daño axonal difuso. Bien, presentación del caso. Se trató de un masculino de 26 años, desconocido enfermo, con historia de viajar como conductor de un automotor y colisionar contra otro de manera frontal. Posterior al siniestro, fue trasladado a un hospital donde se le realizaron estudios radiológicos que documentaron fracturas de huesos del rostro y se describió con hiperdensidad laminar de 4 milímetros de diámetro en el lóbulo izquierdo cerebral y restos hemáticos epidurales, sin otros hallazgos. Permaneció internado en la unidad de cuidados intensivos y fue declarado fallecido 10 días después del accidente de tránsito. En la autopsia médico-legal se documentó que presenció excoriaciones, equimosis, herida contusa y fracturas dentales de la cabeza y el rostro. También se presenció excoriaciones en el tórax, abdomen y dorso, equimosis en los genitales y en ambos miembros superiores e inferiores, con excoriaciones, equimosis, fracturas de fémur bilateral y de radio y umla derechos. En el examen interno de la cabeza se documentó hematoma epicraniofrontal, fractura de base de cráneo con minuta, hematoma subdural parietal izquierdo, hemorragia subaracnoidea biparietal, edema cerebral, y al realizar los cortes coronales del cerebro se evidenciaron hemorragias puntiformes en sustancia blanca, cuerpo calloso y tallo cerebral. Resultados. Bueno, se ha explicado dos tipos de mecanismos básicos responsables de la mayoría de las lesiones de la cabeza, los cuales con frecuencia ocurren en combinación. Una de ellas es el mecanismo de contacto, que ocurre cuando la cabeza se golpea o es golpeada contra un objeto y el otro por carga de inercia, el cual es resultado de un movimiento brusco de la cabeza, que usualmente recibe el nombre de lesión por aceleración y desaceleración. Este segundo mecanismo produce tensiones dentro del tejido cerebral que puede provocar un daño funcional o estructural, debido a que el cerebro es libre de moverse y además, como resultado de la inercia, este mismo inicia el movimiento tiempo después de que comienza la aceleración. Bien, existen tres tipos de aceleración, que es la translacional o lineal, la rotacional y la angular. Bien, en cuanto al daño axonal difuso, es una de las causas frecuentes de coma y discapacidad grave después de un trauma cráneoencefálico. Se estima que un 41% de los pacientes con este tipo de trauma, básicamente. Desde un punto de vista clínico, se puede manifestar como contusión, pérdida de conciencia y el coma.
De acuerdo a la gravedad clínica, esta se puede clasificar en leve cuando el coma dura de 6 a 24 horas, moderado cuando el coma dura más de 24 horas sin postura de descerebración o flacidez, y grave cuando el coma sobrepasa las 24 horas y se asocia a una postura de descerebración o flacidez, presentando una mortalidad cerca del 50%. Adams describe 3 grados de lesión axonal difuso, que está basado en estudios neuropatológicos. El grado 1 va a mostrar lo que sería un daño axonal difuso microscópico generalizado. El grado 2, cuando existen anormalidades focales en el cuerpo calloso, y el grado 3, cuando dichas lesiones abarcan el tronco encefálico. Los sitios afectados más frecuentes son los lóbulos frontales y temporales, el cuerpo calloso, la corona radiada, la cápsula interna y la protuberancia. Bien, en cuanto a la autopsia médico-legal, básicamente el objetivo de esta es determinar la causa, los mecanismos, los intervalos post-mortem y la manera de muerte, además de otras circunstancias de interés judicial en las cuales se tiene que observar si las muertes fueron violentas o de sospechas de criminalística, dentro de las cuales se encuentran los accidentes de tránsito. Bien. Es importante siempre tener en cuenta la dinámica de los hechos, el tipo de vehículo en el cual viajaba o si este era un peatón, las características del lugar donde sucedieron los hechos y los datos de atención médica. También se inicia con un examen externo minucioso describiendo las lesiones encontradas. No obstante, se debe recordar que el daño axonal difuso se puede producir por fuerzas de aceleración y desaceleración, por lo cual no siempre se encontrarán lesiones externas. Al examen interno de la cabeza podemos encontrar los siguientes hallazgos macroscópicos. Se puede observar lo que serían las petequias en el cuerpo calloso o en el cuadrante dorsolateral del tronco cerebral, hemorragias en la sustancia blanca parasagital, lesiones por deslizamiento en regiones de diferentes posiciones tisular y en algunos casos en las cuales hubo sobrevida, se puede documentar atrofia cerebral, dilatación ventricular, adelgazamiento del cuerpo calloso y borramiento del límite entre la sustancia blanca y el córtex. A nivel microscópico se puede observar bolas de retracción axonal o hinchazones axonales reactivas diseminadas y asimétricas, las cuales se visualizan mejor con tinciones inmunohistoquímicas para las proteínas transportadas por los axones y aparecen en las primeras horas después del trauma. La dinámica de los hechos, los hallazgos del examen externo y sobre todo de los exámenes internos en los casos de personas fallecidas, para así tomar en cuenta el daño axonal difuso como una causa de muerte, el cual se clasifica en 3 grados según su localización y es recomendable. Bien, también en lo más posible se debe realizar también los estudios histopatológicos, así para confirmar la presencia de las bolas de retracción axonal. Gracias.